cultura es todo al final del día. Cultura en las organizaciones es el cimiento que garantiza que en la medida en que los negocios se expanden, los modelos de trabajo, las aproximaciones a los clientes, los desarrollos, tienen sentido con la estrategia. People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Germán Hernández. Él es Head para América y lidera la oficina de Austin de Spencer Stuart, firma de atracción de talento ejecutivo con presencia a nivel global. Germán tiene más de 20 años trabajando de la mano con empresas y gobierno en toda la región y enfocado en encontrar al mejor talento ejecutivo, sucesiones de CEO, General y Country Managers para gran variedad de compañías, tanto de rápido crecimiento como compañías consolidadas. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. Germán, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Raquel. Buenos días, Mau. Encantado de verlos. Encantados de tenerte por acá, Germán. Gracias por la acompañarnos. Muchas gracias por andar por acá. Gracias por invitarme. Oye, Germán, fíjate que este es un tema que nos han pedido bastante recientemente platicar. Hablar de contratación, reclutamiento, los retos que tenemos, que todas las empresas tenemos, pero más que nada en posiciones ejecutivas y de liderazgo, ¿no? Creo que estamos en un momento bien interesante entre la competencia, la escasez de talento, las oportunidades que hay para empresas en distintos perfiles, en donde muchas empresas y emprendedores también se sienten perdidos en, híjole, ¿cómo puedo aumentar mis probabilidades de éxito a la hora de buscar y contratar a un ejecutivo? ¿Cómo me aseguro de no perder tiempo, de no perder recursos, traer a la persona correcta hacia la etapa donde estamos, hacia la cultura que tengo, en el mercado al que quiero llegar? Entonces, estoy segura que este contenido del día de hoy va a ser súper útil para las personas que nos escuchan. Y pues de nuevo, gracias por acompañarnos. No, encantado. Gracias. Me parece además un tópico súper relevante en el momento actual y con todas las transformaciones que las organizaciones están viviendo después de la pandemia y toda la disrupción de la tecnología, AI, que definitivamente ponen retos importantes para los líderes. 100%, Germán. Oye, y antes de brincarnos de lleno al tema, primero nos gustaría preguntarte, ¿cómo llegas a Spencer & Stuart, a esta posición? Platícanos un poquito de tu trayectoria profesional. Pues mira, yo llego a Spencer Stuart hace unos 10 años, fundamentalmente porque estaba en una transición de carrera y me invitaron en Colombia, donde estaba tomando un pequeño sabático, a juntarme a la firma, donde ellos querían empezar la aspiración era profesionalizar desde el punto de vista de industria la labor del consultor, de un modelo de generalistas a un modelo de especialistas en industria. Y ahí llego a la firma, de Colombia a México, de México a la práctica de tecnología, medios, telecomunicaciones, servicios para Latinoamérica y ahora la práctica para las Américas. Entonces, un poco más que yo llegar a Search como que llegó a mí, y en realidad lo más interesante de la llegada de Spencer Stuart ha sido la evolución que la firma viene haciendo de ser una firma tradicionalmente de search a ser una firma de advisory, ¿no? De leadership advisory services, donde realmente search es una parte importante de nuestro negocio, pero más importante es poder ayudar a nuestros clientes candidatos en todos los procesos de identificación, selección, onboarding, éxito, transformación, sucesión, etc. Entonces es un poco más como sin planeación, oportunísticamente acabé aterrizando en esto que me ha parecido además súper divertido los últimos 10 años de mi vida. ¿Por qué es importante que hablemos de la cultura organizacional en estos tiempos?
Mira, yo creo que cultura es todo al final del día. Cultura en las organizaciones es el cimiento que garantiza que en la medida en que los negocios se expanden, los modelos de trabajo, las aproximaciones a los clientes, los desarrollos, tienen sentido con la estrategia. Es un tema que a veces es complejo cuando las presiones del día a día empiezan a llegar, porque cultura implica mucho esfuerzo, mucho tiempo y a veces es compleja de medir, pero en mi experiencia, las empresas que hacen un esfuerzo por entender cómo son y cómo quieren ser a nivel de cultura son en realidad los que son ganadores del día de mañana. Y esto, en la medida en que las organizaciones se expanden y crecen y llegan gente de afuera, es muy difícil de contener porque la cultura se contamina rápidamente con la gente que llega de afuera. Y así como es muy difícil construir una cultura, en una posición de liderazgo, alguien que no tenga la cultura adecuada destruye completamente la cultura de la organización. Entonces, yo creo que los líderes que tienen en su radar la cultura como un eje fundamental sobre el cual construyen todos los modelos, negocio, talento, recurso humano, rewards, manejo con inversionistas, manejo con clientes, manejo con empleados, etcétera. Esas son las organizaciones que en realidad están llamadas a ser líderes, ¿no? Germán, mencionas un punto bien interesante que es cómo un líder que no está alineado a la cultura puede romper en algún momento por completo la dinámica de la organización, la sinergia, el trabajo en equipo y definitivamente obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, 100% de acuerdo contigo en que cuando la organización pone atención y le dedica un poco de tiempo en la locura del día a día a identificar y a compartir y asegurarse que la cultura se mantiene sólida, pues sin duda las oportunidades de éxito son mucho más grandes en todos los sentidos, ¿no? Completamente de acuerdo, Raquel. Y cultura no es un vision statement, la cultura no es vamos a hacer así, la cultura es cómo yo encadeno mis modelos de reward, mis procesos de desarrollo, mis planes de sucesión, mis procesos de reclutamiento, mi diseño de producto. Todo cómo está amarrado para que haga sentido y esté bien tight. Porque a veces pensamos que la cultura es un mission statement y con eso nos vamos. Y en realidad es mucho más complejo y por eso requiere muchísimo trabajo. Y por eso a veces para algunos líderes es agotador porque es complejo de medir. ¿Cómo mido los KPIs de la cultura? ¿No? Entonces es un reto. Creo que nuevamente, insisto que los líderes que tienen presente cómo debe ser la cultura de la organización, la viven y son ejemplo. Son las organizaciones que en realidad pueden generar cambios importantes y tienen una ventaja competitiva contra otros gigantescas. ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Qué es lo que tú ves en la actualidad como las principales oportunidades para contratar a las personas correctas y también los retos y las complejidades que tenemos para encontrar a las personas correctas? Es una pregunta muy compleja y que tiene muchas aristas. Primero, a veces somos muy light quienes estamos en este oficio y las organizaciones en poder describir el contexto al que se va a enfrentar el candidato cuando llegue a la organización. Somos muy lights en definir cuáles son los retos y las expectativas de la persona cuando llegue. Es decir, esto es lo que esperamos que tú hagas en los primeros 12 meses, 18 meses, etc. Somos supremamente light en los procesos de onboarding. Es decir, cuando la persona llega, ¿cómo garantizamos que la persona se asimila a la cultura, se asimila a los procesos, se asimila a los planes de negocios de manera eficiente y no estamos esperando que dé resultados en el día 1? Y yo creo que no somos buenos entendiendo cuál es el contexto cultural al que se va a enfrentar la organización cuando llegue este nuevo líder y viceversa. ¿Cuál es el contexto al que se va a enfrentar el líder cuando llegue a la organización? Entonces, si nosotros hiciéramos un mejor trabajo junto con nuestros clientes haciendo esto, el riesgo de fit y la posibilidad de upside aumentan significativamente. Pero en el afán de
necesitamos una persona que tenga experiencia y nos basamos en las búsquedas en la experiencia, queremos que sepa de esto, de esto, de esto, de esto. Vemos muy poco los soft skills y los capabilities de desarrollo de talento, de desarrollo de gente, de trabajo en equipo. Perdemos de vista en realidad hacia dónde queremos llegar. Y por otro lado, somos seres humanos y la gente contrata a imagen y semejanza. Yo quiero gente con la que me sienta cómodo. Y muy probablemente eso no es lo que la organización necesita, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto como líder, cuando traigo un ejecutivo o una ejecutiva a la organización, a generar algo de disrupción? Porque a veces la cultura tiene que modificarse. La cultura no debe ser la misma en todos los estadios de la organización. Una cultura de una startup es diferente de una cultura que está en una fase de crecimiento, diferente de una cultura que está en una fase de madurez. Y como tal, los skills que voy a requerir y las experiencias y las culturas son completamente diferentes. Entonces, cuando podemos redondear todo esto, creo que maximizamos nuestras oportunidades de identificar, atraer, hacer el onboarding y retener al mejor talento posible. Fíjate que son 4 fases y me preguntas solamente por la primera, ¿no? Y yo creo que se nos olvidan las otras 3. Germán, y dándole un poquito como de zoom a esto primero que mencionas de no nos damos el tiempo necesario, suficiente para la definición, o sea, dejando las otras 3 a un lado, estamos hablando solamente de la definición. Me encantaría como rascarle ahí. ¿Por qué crees que las organizaciones no nos estamos dando el tiempo suficiente? ¿Es un tema de rapidez? ¿Es un tema de conocimiento? ¿Es un tema de ignorar algo que es totalmente importante? ¿Es un tema de que las organizaciones han perdido un poco la confianza en como el proceso te va a llevar a tener más éxito porque a lo mejor en otros casos, en otras situaciones anteriores no funcionó y es un poco más inmediato, todo se quiere ya y no le ponemos cabeza a diseñar, a reflexionar, a realmente separar en dimensiones lo que buscamos y necesitamos de esa persona? ¿En dónde crees tú que esté el tema? Eso es un poco como de todo, Raquel. Y aquí el gran reto para para nosotros como consultores que apoyamos a nuestros clientes en sus procesos de selección es hacer un alto, ¿no? Y por eso cuando hablaba de lo que más me divierte de la firma hoy en día es todo el proceso de Leadership Advisory Services. Porque cuando a mí me llaman para hacer una búsqueda, ya el mal está hecho. O sea, hay una persona que se fue, hay una persona que no hizo el performance, hay una persona que vamos a despedir. Entonces hay una urgencia propia por el proceso de búsqueda. Y esto es, ¿y para cuándo quieres el candidato? Para mañana, porque es que tengo al equipo, no tengo la dirección, y toda la gente, urgente, ya. ¿Qué hacemos ahora? Oye, ¿y si trabajamos en el onboarding y en el desarrollo? ¿Y si proactivamente estamos evaluando a los ejecutivos y las ejecutivas y ayudándolos en sus planes de desarrollo para garantizar que los capabilities se van evolucionando junto con la organización y la cultura de la organización? Me quedo sin trabajo como search, porque las organizaciones mismas están trabajando internamente alrededor de sus equipos, manejando planes de desarrollo de talento, haciendo cross-pollination de posiciones, moviendo a la gente en la organización. Esto no quiere decir que nunca voy a hacer un search, porque de pronto alguien que decide irse y necesitamos hacer un search, pero es muy probable que esa persona que decida irse me dé un early warning y me permita ver quién está abajo y a quién voy a promover para la posición. Entonces, cuando llegamos a search, llegamos con urgencia. Esto es como la persona que le dio el infarto. Llegó al hospital y hay que operarlo. Hay que operarlo ya. Entonces, ¿cómo operamos? Pues operamos con lo mejor que podemos. A quien conocemos en el mercado, quién tiene las capabilities, quién tiene la motivación, y hacemos toda la tarea. Si las organizaciones dan un paso atrás y empiezan a pensar más proactivamente en el desarrollo del talento, empiezan a pensar más proactivamente cuál es la visión del plan de negocios, cómo está la estrategia y cómo está mi desarrollo de talento alineado a esa estrategia, creo que muchos de los problemas se resuelven por sí mismos. Pero entonces acabamos haciendo reorganizaciones y reorganizaciones y reorganizaciones pensando que con eso solucionamos el problema, ¿no? Y con eso no solucionamos el problema, ¿no? Porque lo que hacemos es movemos a la gente de una cajita a otra y
esperamos 6 meses y como no funcionó, despedimos a 2, traemos a 2 nuevos y volvemos a mover las cajitas. Y ahí es donde se empieza a enredar un poquito el problema. Yo creo que hay que echarse para atrás y hay que ver estrategia de negocios, hay que ver capabilities de la organización, hay que ver gente y proactivamente empezar a buscar. Si ustedes se pueden ver, por ejemplo, hoy en día, muchos de los grandes CEOs de las empresas no vienen de afuera, vienen de procesos de desarrollo internos. ¿Y esto por qué? Porque organizaciones maduras ya entendieron eso. El contexto de los startups es completamente diferente, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que crecer rápidamente con talento y el problema de los startups es, en la medida en que yo sumo gente rápidamente, ¿cómo los contamino con la cultura adecuada? ¿Cómo hago parte de que entiendan qué queremos ser cuando seamos grandes? Y no que se genere una guerra de guerrillas y que esto sea un desastre. Entonces, no sé si por eso se responde un poco, Raquel, pero es que la pregunta es muy compleja y requiere muchas cosas y además creo que requiere entender muy bien como organización cuál es mi momento de vida. Creo que respondiste un poco todo y aquí ya se terminó el episodio. No, es que tienes toda la razón. O sea, no hay al final una sola línea que responda a esa pregunta, Germán. A nivel etapa, como mencionas, o sea, es totalmente diferente la conversación, ¿no? Ahorita decías, oye, pues grandes corporativos se han dado cuenta que la receta está en poner atención interna 100%, ¿no? Y a lo mejor las empresas pequeñas que están apenas escalando, ¿no? Ahorita mencionabas las startups, que es pues mucho de las personas que nos escuchan en este podcast. Híjole, están luchando por sobrevivir, ¿no? O están luchando por pagar una deuda técnica, organizacional, de procesos de ayer y dicen, pues, ¿en qué momento me puedo poner siquiera ahorita a pensar, a trabajar realmente en esta estrategia a futuro, ¿no? No sé si voy a existir mañana, tengo que pivotear por completo mi estrategia de go to market porque si no, en 24 meses no estoy, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de los startups, además, tienes un tema. La prioridad del startup es pagar la nómina. Entonces tengo que llegar al 15 de cada mes para pagar la nómina. Y esto genera una presión en los emprendedores brutal. Pero también, cuando tú dices, oye, tengo que pivotear mi organización de marketing, ¿cómo lo hago? Yo creo que a veces algunos emprendedores pierden de vista el proceso de evolución de la organización y se olvidan de buscar advisors que los ayuden a pensar desde afuera. Y en estos procesos lo que acaban es confundiendo a mucha gente en la organización y generando mucho churn, porque entonces la gente llega, se encuentra un caos y se va. Y eso cuesta más que cualquier definición de producto. Entonces los emprendedores, y obviamente como esto es gente que son gentes súper valientes, porque yo la verdad tengo una gran admiración por los emprendedores, me parecen las personas más valientes del mundo, van y a veces, como lo han hecho todos ellos, les cuesta mucho trabajo escuchar. Lo mejor para un buen emprendedor es un buen coach. Los emprendedores deberían tener coaches que los ayudaran a alejarse del problema y a entender bien cómo deben mover las organizaciones, pero van solos y van a mil. Y a veces nosotros no les decimos a los emprendedores, nos pasó hace 18, 24 meses, donde esto era una locura, un frenesí de contratación de startups, y todos, vamos a abrir México, vamos a abrir Colombia, vamos a abrir Brasil. Oye, ¿por qué no vas un poco más despacio? ¿Por qué no consolidas México antes de abrir Brasil? Brasil te va a drenar muchos recursos. No, es que el board me está diciendo que tengo que crecer. Y entonces se pierden de lo que quieren hacer, se llenan de KPIs y se les olvida que lo más importante para conseguir los resultados es la gente que traigan y cómo van a tener esa gente engaged para poder dar los resultados de la organización. Entonces, yo cada vez que puedo hablar con emprendedores digo, ¿tienes un coach? Búscate un coach. Alguien que tenga un safe space donde tú puedas hablar, porque tienen los inversionistas, los private equities, todo el mundo dando agenda, la competencia, su organización viendo para arriba a ver para dónde vamos y una tremenda presión por poder dar resultados. Y esto es muy complejo, muy complejo. Entonces, el frenesí lo que hizo fue, pues muchas compañías sufrieron mucho. Nosotros sufrimos mucho
por los procesos a los que nos llevamos, y por otro lado, le cambiamos la vida mal a muchas personas que llevamos a estas empresas, porque fueron a las organizaciones y salieron cuando se les acabó el billete. Entonces, yo creo que hacer un proceso más sesudo de los procesos de crecimiento, por eso me gustan los emprendedores que ya han tenido varios fallos, porque ya han pasado por estos ciclos y no cometen los mismos errores, ¿no? Oye, Germán, y a ver, imaginemos que no tenemos recursos, ¿no? O sea, porque ahorita dices, bueno, ¿por qué no buscar un coach afuera, un advisory? En esta situación donde no tenemos recursos, a lo mejor un poco sin importar la etapa, ¿no? No necesariamente asumiendo la early startup, un poco creo que dabas la respuesta, pues mira hacia adentro, ¿no? Entiende cómo es tu organización, probablemente, y sí hay justo muchos estudios y muchos análisis que dicen probablemente los mejores CEOs vienen desde adentro y no desde afuera, ¿no? Pero en este escenario en el que pues de plano no hay para gastar, y digamos que ya hicimos este ejercicio y no encontramos algo adentro, ¿cómo podemos salir a buscar? ¿Qué estrategias hay que puedas recomendar para salir a buscar un perfil ejecutivo sin recursos, ¿no? Y pues ahora sí que ráscate como puedas. Es una pregunta compleja porque los procesos de reclutación en los startups, y Raquel sabe más de esto que yo, van a muchos niveles de la organización. Y dependiendo del nivel de la organización, es bueno tener gente que te ayude o no. Yo creo que lo primero que debo hacer es entender, si yo fuera un startup, yo diría, bueno, ¿cómo se ve mi proceso de contratación, mi pipeline de contratación? Y si veo que voy a contratar un volumen importante de personas, traer a alguien maduro de talent acquisition, alguien que haya estado en procesos de startups, que me ayude y que sea mi partner en el proceso de creación y atracción de talento. Y ojo, no solamente atracción, creación de talento, ¿no? Porque cuando las reuniones crecen dividen talent acquisition de organizational development, y ahí me parece que cometemos un error. Yo creo que estas dos deben venir muy de la mano, porque es que el talent acquisition enriquece OD, porque me da la posibilidad de traer gente de afuera que refuerza algunos de los elementos que quiero desde el punto de vista de cultura y visión de la organización. Entonces, lo primero que haría sería, si yo voy a invertir en una persona, invertiría en una persona súper robusta de tier, de talent acquisition. Alguien que haya hecho procesos de reclutamiento ejecutivo, que conozca cómo atraer y retener ejecutivos, y alguien que haya hecho contratamiento en volumen, RPOs probablemente. Estos son posiciones donde las firmas de search son muy buen target. O sea, uno de mis mejores clientes en startups en etapas maduras eran ex consultores de search, y algunos de mis clientes en organizaciones de tecnología grandes han sido consultores de search en las otras firmas. ¿Por qué? Porque entienden la complejidad de contratar ejecutivos. Porque contratar ejecutivos, y Raquel no me dejará mentir, no es fácil. Ejecutivos y ejecutivas, ¿no? Entonces, yo creo que, Mao, si yo pudiera pagaría por tener una persona de primer nivel de talent acquisition, que adicionalmente traiga un buen network y que sea capaz de apalancarse, y aquí viene un tema de dinero, con firmas cuando requiera posiciones muy particulares. Porque es que cuando yo quiero, por ejemplo, pensemos en un CTO, quiero un CTO. El trabajo que le cuesta a una persona, aunque sea muy buena, de talent acquisition, en contratar un sitio es gigantesco. Lo que hacemos nosotros es, ya hemos hablado con cientos de CTOs y al entender el contexto es más fácil decirte, mira, estas personas son las que están disponibles, tienen la motivación y están buscando algo como el tuyo. Entonces, les ahorramos muchísimo tiempo y les ahorramos muchísimo entendimiento del mercado. Ahora, si tengo que contratar 250 desarrolladores de software, eso no es que sea más fácil porque el volumen es complejo, pero el proceso de identificación es mucho más simple. Entonces, esta persona de TO tiene que tener esta capacidad para entender dónde va a ser un player desde el punto de vista de ejecución y dónde va a ser un player desde el punto de vista de quién es mi partner, quién me va a ayudar a identificar esas posiciones claves dentro de la organización donde es una posición, ¿no? Y ahí yo creo que se equivocan algunas empresas, que la quieren hacer todas.
y sufren mucho, ¿no? Y les toma muchísimo tiempo. No sé si te respondí, Mau, con esto. Sí, definitivamente. Yo creo que todo parte de tener una base sólida dentro de la empresa, entender lo que queremos para pues empezar a buscar, ¿no? Y no empezar a buscar simplemente a ver qué encuentro. Bueno, pero sin descontar, perdón Raquel, el tema de OD. Porque una vez que yo los contrate, o sea, los identifique, los enamore, los traiga, ¿cómo les voy a hacer el onboarding y cómo los voy a desarrollar? 100%, claro. O sea, el 50% del éxito a los 6 meses, a los 12 meses, es cómo se hizo la búsqueda, sin duda, y el otro 50% es esos primeros 3 meses entre las expectativas claras, oye, está diseñado de qué manera va a adquirir esta persona el conocimiento de la empresa, ¿no? Porque a lo mejor de rol lo tiene perfectamente de la empresa, de la industria, de la cultura, para que de verdad en un periodo real de tiempo pueda ejecutar lo que se espera de esa persona, ¿no? O sea, es 100% la otra mitad, Germán, la parte del onboarding. Y creo que sin duda, de verdad, en el escenario ideal, en algún momento podemos llegar las empresas a manos de Germán, ¿no? Y podemos trabajar con Germán y Germán nos hace las preguntas difíciles, nos ayuda desde el proceso antes de ir a buscar, entrevistar candidatos a definir, oye, ¿realmente esto necesitas? Y ya nos vamos a buscar. De nuevo, para muchas de las empresas que nos escuchan, de las personas que las escuchan, a lo mejor todavía no están en un punto en donde puedan tener esa cercanía, pero eventualmente van a llegar allá. Creo que algo bien importante, Germán, es que también las organizaciones entendamos que a ciertos niveles de contratación, la persona de Talent Acquisition o el equipo de reclutamiento no va a tener un acceso tan fácil a niveles altos si la red de networking no está todavía ahí, ¿no? Entonces yo puedo ser la mejor buscadora de perfiles, pero si yo no tengo ya una conexión con un ejecutivo alto en otra empresa, probablemente nunca me van a contestar un mensaje en LinkedIn, ¿no? Entonces creo que es bien importante también como recordar que el reclutamiento sí es responsabilidad de más allá del equipo de reclutamiento, no solamente en la definición efectiva y en el onboarding, en, oye, ¿quiénes son tus contactos? ¿Nos puede presentar a alguien nuestros inversionistas? ¿Has trabajado con otras personas? Oye, reclutador, no le he contestado 3 veces el mensaje ya a este posible candidato. CEO, otro miembro del equipo de liderazgo, se pueden involucrar y ayudar, ¿no? O sea, creo que el acceso a estos perfiles es complejo, ¿no? Estas personas no están todo el tiempo viendo el LinkedIn esperando a responder un mensaje para hacer una entrevista. Entonces, hay que elevar también como esa responsabilidad de, oye, pues perfiles top, probablemente no van a estar respondiendo unos mensajes en LinkedIn todo el tiempo. Y si la reclutadora o la persona que tiene la posición de Talent Acquisition no tiene ese networking, hay que elevar el apoyo, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo, Raquel, y es lo que trataba de decirte antes. Al final del día, por más de que seas una super persona de Talent Acquisition, va a haber roles donde el aceitar el proceso con un especialista te va a ayudar a generar más velocidad. Pero tú mencionas un punto que no había mencionado yo que es súper importante, y es todos los ejecutivos de la organización y los inversionistas, los angel investors, son reclutadores. Todos deben ayudar a identificar talento, todos deben ayudar a entender mejor el contexto. Y aquí el riesgo que nos pasa, y te lo digo ya desde el punto de vista de cuando hacemos un proceso de búsqueda, es que nos llegan los amigos, pero los amigos no hacen fit con el contexto, ni hacen fit con los skills que estamos buscando y los capabilities, pero son los amigos. Y ahí se confunden, ¿no? Y es muy importante siempre es muy importante arrancar de la definición de qué es lo que vamos a buscar, sobre todo en posiciones de liderazgo. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son esos capabilities? Y para entender los capabilities, debo entender cuál es el reto de la posición en los próximos 12, 18 meses. Porque no es lo mismo buscar un ejecutivo, un CTO, para montar un core bancario de cero, que buscar un CTO para hacer una transformación de un core bancario o hacer un proceso de expansión bancaria de producto. Entonces, cuando yo tengo esto, me puedo mover de strategic thinking a building people capabilities, a leading change,
Y esos son los elementos que yo debo evaluar durante el proceso como consultor y en conjunto con el cliente. En las prisas, por lo general, los clientes hacen caso omiso de esto. Pero tratamos de ser bastante vocales en nuestros procesos con nuestros clientes y a veces nos volvemos incómodos, ¿no? Porque nuestro negocio, de lo que nosotros cobramos nuestra limosna, es de cambiarle la vida a las personas. Y lo peor que puedo hacer es llevarme a una persona de un sitio donde es feliz a un sitio donde va a ser infeliz. ¿Por qué? Porque no hice un buen trabajo de entendimiento de las dos posiciones. Entonces, ahí creo que parte del reto de los especialistas en reclutamiento en posiciones ejecutivas es hacerle mucho pushback a los clientes cuando sentimos que no están haciendo las cosas bien. Y esto a veces nos cuesta nuestro trabajo, pero bueno, así es la vida. Oye, Germán, ahorita decías evaluar los capabilities, evaluar diferentes cosas del perfil que se quiere traer. ¿Hay algún framework o algunos pilares específicos que siempre deberíamos de tener en cuenta al momento de comenzar a evaluar qué es lo que necesitamos? Sí, mira, hay muchos frameworks, la verdad, y cada firma de consultoría como la nuestra de primer nivel tiene un framework de capabilities, acaban siendo 6, 7 capabilities. Por eso una persona madura en Talent Acquisition conoce estos capabilities y se puede sentar con sus clientes internos a definir cuáles son. Y sobre todo definir cuál es el nivel de madurez de cada capability. Porque no es lo mismo ser una persona con strategic thinking para cambiar una unidad de negocios que para transformar una industria. Y estos se empiezan a construir con el tiempo y se van construyendo a la medida en que la persona va desarrollando músculos y va teniendo experiencias. Es muy importante, y yo creo que en Internet deben existir mucha información sobre cuáles son esos frameworks. Nosotros tenemos uno muy particular donde tenemos 6 capabilities definidos y tenemos 6 niveles de penetración dentro del capability, desde personas que son básicamente básicas, funcionales, complejas y expertas dentro de su proceso de desarrollo. La manera de evaluar estos capabilities es un poco ver la historia, ver qué ha pasado con esta persona en el pasado, qué fueron las cosas que hizo, y de eso uno puede empezar a dilucidar cuáles son esos capabilities que esta persona tiene y cómo van en su proceso de desarrollo. Y ahí juegan mucho las referencias cruzadas que uno pueda tomar con personas que han trabajado, con sus jefes anteriores, con sus pares, para entender cómo esta persona trabaja en equipo, desarrolla a la gente, es estratégica, etc. Otro tema muy importante es cuál es la motivación, qué está debajo de esta persona. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cómo es su cultura? ¿Dónde se siente en la zona? Cuando una persona, todos tenemos nuestros modelos. Voy a poner un ejemplo. Ustedes van a trabajar a un banco. Un banco es una organización muy alta en orden y safety. Y ustedes son personas altas en aprendizaje y cambio. ¿Cuánto tiempo creen que dura una persona de aprendizaje y cambio en un banco? Muy poco. Porque es que después de llenar la forma A37 2 veces para pedir un lápiz, se quiere pegar un tiro y se va. Entonces, nosotros tenemos una plataforma para medir cultura y lo llamamos estilo preferente, que es un poco lo que va abajo, las raíces de lo que somos nosotros como individuos, con los capabilities. Y para posiciones ejecutivas tenemos una plataforma propietaria para medir lo que llamamos potencial. Y es, en mis capabilities como voy, ¿cuál es mi habilidad para aprender? Porque no todos somos creados iguales. Eso es muy importante. Entonces, el hecho de que yo tenga un capability desarrollado no quiere decir que yo pueda seguir desarrollando capabilities. Y entender el potencial es muy importante, porque esto me va a dar la idea de decir, oye, tengo una persona que tiene mucho potencial, pero no tiene los capabilities todavía maduros en mi organización. Si la desarrollo, en un año puede llegar a esta posición. ¿Cómo la voy a desarrollar? Nuevamente vamos a la parte de Organizational Development. Y nosotros podemos aplicar esta medición de potencial, que lo que hace es que mide la capacidad crítica conceptual de las personas, es decir, mi habilidad para solucionar problemas. Mide mi habilidad, lo que llamamos self-evaluation and adjustment, y es mi habilidad para entender mi respuesta, tu respuesta, y decir, Raquel tiene un punto de vista que enriquece mi posición y es mucho mejor lo que dice Raquel, pero si sumamos esto que dice Mao, voy a tener más oportunidad de tener una solución mejor. Y otro que llamamos el interpersonal social awareness, y es mi habilidad para entrar a una habitación, medir a la gente y decir cómo voy a conseguir resultados con esas personas y cómo me voy a interactuar con ellos para poder obtener resultados.
Las personas que tienen estos tres elementos altos, que llamamos Executive Intelligence, son personas que independientemente de su nivel de madurez de capabilities, van a poder desarrollar capabilities más rápido. Entonces, para posiciones críticas, para ejercicios de desarrollo organizacional de nivel de C-suite, nuestro trabajo con los clientes es, hacemos evaluaciones de EXI para entender cómo este potencial nos va a dar. Y si descubrimos que alguien no tiene potencial para crecer, pero que es muy bueno en alguna cosa que llamamos un subject matter expert, bueno, entonces tampoco queremos que esta persona sea el CEO porque nos queda claro que no tiene habilidades para otras cosas. Y podemos tener diálogos muy, muy concretos sobre la persona, sobre cuál es su rol en la organización en el tiempo. Entonces, un poco para regresarme, Mau, a tu pregunta, es importante que la organización defina cuáles son los capabilities que quiere definir. Y esos son diferentes del mission statement y es diferente de la cultura. A veces tendemos a confundirlos todos, ¿no? Capabilities, strategic thinking, building people capabilities, leading change, driving results, customer orientation, ¿no? ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es el nivel de penetración? Y poder mapear estos capabilities contra cada una de las posiciones. Aquí quiero un tipo nivel 1, una persona nivel 2, una persona nivel 3, y poder entender cómo va la madurez de los capabilities dentro de cada uno de los roles de la organización. Y si tienen oportunidad, ver la posibilidad de medir potencial de alguna manera. Nosotros lo hacemos con una herramienta propietaria, pero hay otras maneras de medir potencial, y creo que es muy importante que la gente entienda cuál es el potencial. Porque aquí vienen los grandes retos y riesgos de las organizaciones. Los líderes promueven a sus equipos con base en desempeño, no con base en potencial. Entonces, el que la sacó del estadio en ventas, a ese lo promovemos. ¿Esa es la persona adecuada para promover? ¿Tiene el potencial para el siguiente rol? ¿O debo promover a alguien que de pronto no está dando los resultados, pero tiene el potencial y ahí va moviendo la aguja, pero está en el área más compleja de la organización? Entonces, los procesos de crecimiento deben ser amarrados al potencial y no al performance. No para desconocer performance, porque tampoco se trata de eso. De pronto performance y potencial van amarrados, pero en algunos casos nos enfocamos más en el performance que en el potencial. Y tenemos posiciones que crecen y truenan. Y creo que esto que mencionas, Germán, es de alguna manera una reacción de las organizaciones, vamos a decir, en los últimos 10, 15 años, en donde hemos visto una tendencia de las personas de querer cambiar roles, posiciones, conocimiento de la industria, incluso carrera, ¿no? En unos ciclos que son mucho más cortos que hace 20, 25 años, ¿no? Entonces creo que, y lo hemos platicado en diferentes foros de las organizaciones, decir, necesito reconocer lo que inmediatamente me va a traer más beneficio a la empresa, porque al mediano largo plazo esto ya no es lo mismo que antes. Entonces, si yo reconozco por potencial, híjole, y busco como optimizar por potencial el tiempo, la curva que va a llevar la inversión para la empresa, el retorno, muy probablemente en el 50-60% de los casos, de nuevo, porque no hay una estrategia integral de retención y desarrollo, pero esa persona probablemente ya no va a querer estar aquí por una decisión personal y por una tendencia que hay, ¿no? Entonces, no digo que esté bien o mal, creo que es simplemente una respuesta inmediata de cómo las organizaciones hoy por hoy están nerviosas y asustadas de invertir en carreras de largo plazo, ¿no? Y lo vemos incluso, Germán, o sea, en los nuevos modelos de desarrollo de las empresas, cuando hace 5 o 10 años veíamos, ok, para los top performers, ¿no? Los high potential, hay este plan y la empresa va a pagar el MBA, ¿no? Y la empresa va a pagar este tipo de programas de desarrollo de muy alto nivel. Híjole, la reducción de los presupuestos para ese tipo de desarrollo está cañona. Ya las empresas no voltean a ver a eso porque dicen, oye, ¿cómo le voy a meter a Raquel 2 años? Raquel se va a ir 2 años a estudiar, va a regresar y a los 2 años se vuelve a ir, ¿no? Entonces, creo que es una respuesta temerosa a decir, reconozco más lo inmediato, lo que puedo tocar hoy, a lo que puede ser.
Completamente de acuerdo. Y obviamente esta decisión de promover en potencial el no performance afecta a la persona del performance. Oye, y los resultados se me están dando la promoción. En cambio, esta persona que tiene potencial, ¿por qué? Por eso es muy importante para los líderes entender bien el contexto de cada uno de sus ejecutivos en sus posiciones claves. A las empresas las mueven el 5% de las personas. Yo debo tener la capacidad para identificar cuáles son esos roles claves. Yo no debo hacer este trabajo para el 100% de la organización, porque es que ese 5% de la organización, estas 25, 30 posiciones, son las posiciones en las que yo no puedo perder. Entonces, ¿qué trabajo estoy haciendo yo como CEO? Yo me acuerdo que una vez conocí un CEO que me decía, mi nombre de CEO es Chief Energy Officer, porque tengo que estar hablando con estas posiciones claves constantemente para mantenerlos energizados. Ese es mi trabajo, que la gente esté hipermotivada. Entonces, si yo tengo el entendimiento del contexto de cada una de esas posiciones, entiendo las motivaciones de cada una de esas posiciones, de pronto, al final, el que tiene el high performance no quiere ser promovido, quiere de pronto que le demos un equity grant más grande. Pues le damos un equity grant. ¿Para qué lo voy a estresar o la voy a estresar moviéndola a un rol donde va a fallar, donde me va a maltratar mi modelo de negocios? Mejor la dejo ahí. Pero no tenemos esta capacidad para tener estos diálogos. Somos muy malos como seres humanos para dar feedback. Entonces, como no damos feedback y como no tenemos estos diálogos, una vez estuve en una charla con una persona retirada de Disney que decía, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Levantamos la mano. ¿Cuántos de ustedes esperan a darle feedback a sus hijos para diciembre? Bueno, pues si mi hijo hace malo, yo lo corrijo inmediatamente. ¿Por qué no hacemos eso en las organizaciones? ¿Por qué tenemos este performance management con 2 diálogos al año para ver cómo está, donde hacemos un check del sistema y seguimos adelante? Ahí, cuando las organizaciones entran en estos procesos de diálogo, estos se ajustan sin necesidad de tener que pensar que voy a pagarle un MBA a Raquel para que se vaya 2 años. Pero de pronto, si tengo una suficiente proximidad con Raquel, estoy convencido de que pagándole el MBA, ella se va a regresar conmigo porque entendí bien sus motivaciones y ve en este espacio el modelo donde ella quiere crecer. Pero nunca tenemos esos diálogos. Y es un tema que los CEOs tienen que hacer con esas 10, 15, 20 posiciones claras, que son las posiciones que le mueven el negocio. No es más. Bueno, parece simple, pero es un trabajón, o sea, es mucha energía y es mucho trabajo y es súper agotador para el CEO, porque al CEO, ¿quién hace ese trabajo con el CEO? El board y los inversionistas lo que hacen es patearle el trasero todo el día. No estás dando los KPI, no creciste lo suficiente, quemaste más caja, ¿dónde está la siguiente ronda? Entonces, claro, lo que hacemos como seres humanos es drenar esta energía para abajo y ponemos a todo el mundo en este panic mode, en los startups, ¿no? Porque los modelos están creciendo, porque estamos siendo disruptivos, porque no damos flujo de caja positivo, porque el margen de control solitario se deterioró. Hay muchas preguntas que los CEOs están sufriendo y por eso digo, yo le tengo una gran admiración a los emprendedores. Me parece que es gente súper valiente, con una gran capacidad. Y no es fácil. Esto no es fácil. Oye, Germán, pero a ver, quiero regresarme un pasito. Estrategia básica e inicial para retener talento ejecutivo. Conoce a las personas, habla con ellos y ya el resto de las cosas seguro habrá cosas que ayuden, pero lo que tú dices es, o sea, entiende a la persona qué quiere, qué es lo que quiere y cómo te lo puedo dar, ¿no? Y Mao, si tú, por ejemplo, hiciste bien un proceso de reclutamiento, entendiste los capabilities que la persona traía a ese momento o lo has ido desarrollando y entiendes sus capabilities, tú ya tienes la parte hard solucionada. Pero si tú entiendes además sus emociones, su momento de vida, su momento familiar, qué quiere hacer, pues te queda más fácil prepararte para la transición. Oye, voy a ser papá, me quiero desconectar, ya hice mucha plata, no me interesa. Puedo tener una cantidad de early warnings que me ayuden a mí. Oye, ¿cómo estás trabajando con tu equipo? ¿Quién va a ser tu sucesor? ¿Cómo estás desarrollando la gente? Empecemos a darle exposición a quién vas a poner de sucesor o sucesora para que yo pueda empezar a trabajar con esta persona y podamos empezar a trabajar. Esos diálogos hay que tenerlos. Pero eso convierte al emprendedor en una organización de emprendedores, porque todos tienen que ser parte del journey, todos tienen que entender para dónde vamos.
¿no? Que cuando crecen las organizaciones se diluye. ¿Por qué? Porque el CEO no tiene tiempo, porque el CEO tiene que ir a abrir el centro de diseño en Rumania, y porque entonces tiene la junta de accionistas en Nueva York, y porque ya no lo volvimos a ver. Ya no volvimos a ver al CEO. El CEO tiene que estar con la gente. Germán, qué interesante, como que le dimos tanto clic a la parte de capabilities, es súper importante, ¿no? Y me encanta que le estemos como subrayando tan fuerte, porque para muchas de las personas que nos escuchan y que trabajan en el área de People and Culture, de recursos humanos o que son emprendedores, de verdad que no llega como allá el nivel de profundidad, ¿no? Es aquí tengo el job description, vámonos. Es como, no, el job description dice lo que va a hacer la persona, ¿no? Y es como lo mínimo que puedes hacer, pero tállale y vete a ese nivel de profundidad, y ahí es donde están las preguntas difíciles, y ahí es donde te tienes que poner a pensar qué necesita en este momento la organización, a qué nivel, que probablemente va a ser diferente a lo que necesitábamos hace un año y a lo que vamos a necesitar en 2 años, pero como de verdad hacer ese trabajo profundo y honesto de decir qué necesitamos ahorita y cómo se ve eso distinto en distintas áreas, ¿no? Para mis niveles de dirección o ejecutivos. Entonces creo que eso es bien importante. Otra de las cosas que todo el tiempo viene, Germán, además de decir que la persona pueda hacer el trabajo que me urge, ¿no? Y que es lo que está en el job description, o con las, digamos que ya pusimos ciertas capabilities, es un miedo de muchos fundadores y de muchas empresas de decir que no sea culture fit en el día a día, ¿no? Eso puede significar muchísimas cosas. O sea, puede significar, oye, realmente tenemos bien definido lo que somos y lo que nos gusta trabajar. Hay gente que no entra en esas dinámicas. Puede significar, somos una empresa un poco más cerrada, ¿no? En algunos casos, y para muchas empresas el culture fit es, si no piensas como nosotros, no perteneces aquí, que eso es otra conversación, ¿no? Pero ¿tú qué puedes recomendar en este tema de cómo asegurar que en un proceso de selección el culture fit no sea algo que después viene y revienta la cara y no funcionamos? De las discusiones más complejas que hemos tenido con algunos clientes en procesos de reclutamiento es cuando entrevistan candidatos y les decimos, ¿cómo te pareció? Me gustó, pero no hace fit. ¿Por qué? No hace fit. O sea, para yo poder hacer un assessment de que hace fit o no hace fit, tengo que tener muy claro, primero que todo, contra qué. O sea, así como definimos los capabilities, es muy importante definir un framework de cultura. Y aquí, Mao, antes de que me preguntes, existen muchos frameworks de cultura, así como existen muchos frameworks de capabilities. Escojan un framework de cultura. Y nosotros, por ejemplo, el que tenemos en la firma, que utilizamos para nuestros candidatos y nuestros clientes, es un framework de cultura en 2 dimensiones. El eje X es el eje de las personas, una cultura interdependiente a independiente, y el eje Y es el eje del cambio, una cultura estable a una cultura de cambio. Y eso me da 8 estilos, ¿no? Entonces, el estilo de learning, el estilo de purpose, el estilo de enjoyment, el estilo de caring, el estilo de results, authority, safety y order. Entonces, en la medida en que yo como organización voy evolucionando, probablemente los estilos van evolucionando. Una organización altamente burocrática, como un banco, por ejemplo, es alta en safety y order, porque es su naturaleza de negocio, son aversos al riesgo, tienen muchos sistemas de control, son organizaciones reguladas. Una startup es una organización de enjoyment, learning y en algunos casos de mucho purpose. Entonces, cuando yo empiezo a entender mi framework y entrevisto a la persona y además evalúo el estilo de la persona contra el mismo framework, ahí puedo decir no hace fit o sí hace fit, porque ya tengo algo científico que me permite entender cómo cruzar. Y entre otras cosas, yo no quiero que todo el mundo sea safety order. Yo no quiero un CMO que sea safety order, yo quiero un CMO que sea de innovación, de cambio en el banco. Pero tengo que explicarle a ese CMO que el contexto al que se va a enfrentar es un contexto de safety order, entonces que tenga paciencia, porque se va a cansar,
Porque lo que pasa cuando mi estilo es distinto al estilo de la cultura organizacional es que me canso, porque tengo que desarrollar unos músculos que no son los naturales, no estoy en mi zona. Pero hay personas que se acomodan y les dicen, eso es lo que yo quiero hacer, quiero transformar. Perfecto. Entonces, entendiendo el contexto, no vamos a tener problemas con el onboarding y no vamos a tener problemas con el fit. Y tampoco quiero que todos sean de learning, porque entonces, ¿quién pone el proceso? ¿Quién define las reglas? ¿Cómo definimos las cosas? Entonces, si todos somos de learning y todos estamos botando ideas y estamos pivoteando y haciendo MVPs, ¿quién saca el producto? ¿Quién le da el seguimiento al producto? ¿Quién pone los KPIs? Entonces, la mezcla de estilos es muy importante. Y por eso entendí no solamente los capabilities para el rol, sino cuál es el estilo de ejecutivo y ejecutiva que yo quiero para ese rol dentro del contexto de la cultura. Porque claro, si yo te llevo a una persona a Raquel y tú me dices, no me gustó, no me hace fit. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es esta y esta posición es esta. Bueno, pero en el contexto de esta posición, eso es lo que tú estás buscando. Tú quieres disrupción, tú quieres cambio, tú quieres un CFO que sea poco creativo, porque es que el CFO tiene que preparar el balance y entregárselo a los bancos. Entonces tampoco queremos que se ponga creativo a generar nuevas maneras de hacer la contabilidad, no, eso tiene que hacerlo de una manera en particular. Entonces, busquen ese modelo de cultura, definan muy bien la cultura, porque ahí sí me puedes decir tú, fíjate, me encantó la persona, creo que trae los capabilities, creo que tiene la historia y los resultados que ha demostrado, me gustan las referencias, pero no creemos que sea lo suficientemente innovador para lo que estamos buscando. Ok, now ya estamos hablando de cosas en el mismo framework. Entonces, parece simple, no lo es, porque requiere un poco de trabajo hacia atrás y alejarse, y decir cuál es mi estrategia de negocio, cuál es el momento de mi organización, cuál es la cultura que me va a llevar a eso y cuáles son los capabilities de cada uno de esos roles. Por eso regreso. El buen CEO en fases tempranas debe tener un gran partner en talent acquisition y en recursos humanos. Porque es el que va a mover las palancas de la gente para conseguir el negocio. No sé si te respondí, Raquel, en función del framework de cultura y todo. Totalmente, Germán. Y creo que al final, a ver, para de nuevo quienes nos escuchan, hay muchas maneras de ver este framework. Hay muchos frameworks, ¿no? Pero lo más importante es definirlo, tener muy bien definido y tener muy claro qué significa la cultura para nosotros como empresa, dónde estamos en los diferentes pilares o atributos y qué necesitamos y qué queremos buscar. Esa es la primera parte, la definición con conciencia, y la segunda, la evaluación, ¿no? Que también muchas veces creo que en esos procesos de reclutamiento, y ya lo dijiste tú, Germán, llegamos con híjole, es que no me dio así como la vibra, y es como, a ver, le hiciste una pregunta y te respondió una cosa que no te gustó, no por eso ya no es fit o no lo estamos evaluando por completo, ¿no? Y creo que aquí en los métodos, a ver, de nuevo, en lo ideal tenemos un partner que nos ayuda a cómo lo vas a encontrar y asegurarnos que el proceso mide lo que esperamos medir. Hay otras personas que tendrán otros métodos que funcionan, ¿no? El otro día un amigo CEO que está contratando a su CTO me decía, me voy a ir a acampar 2 días con los candidatos. Y yo me moría de risa, ¿no? Y decía, bueno, a ver cómo te va, ¿no? Pero bueno, en su mente probablemente tiene muy claro, quiero encontrar si esta persona tiene estas 5 cosas. Y yo necesito irme de campamento, de hiking 2 días, bueno, a ver qué le dice el candidato, pero ese es su método. Pero creo que uno es la definición y el otro asegurarnos que en el proceso tenemos desde las entrevistas, las referencias, las pruebas, los elementos para evaluar de manera objetiva esos atributos, ¿no? Porque esto del objetivo, tú sabes, Germán, que se puede volver una impresión y híjole, es que no me dio espina, ¿no? Completamente de acuerdo. Así como tú dices que tu CEO, tenemos un cliente que dice, yo quiero poderme estar sentado con la persona que vamos a estar 7 horas en un aeropuerto. Si no puedo estar hablando con 7 horas, entonces no es el candidato o la candidata que yo necesito. Y dije, ¿what? ¿Qué tiene que ver poder estar hablando 7 horas con el aeropuerto? Pero bueno, porque en la falta del framework, entonces me voy a estos valores subjetivos donde yo pienso que es la manera para entender bien mi capability. Ahora, cuando la organización crece, pues no puedo acampar 2 días con todas las personas que voy a contratar. Entonces tengo que construir un modelo que sea replicable. Ahí viene el tema del safety order.
Debo construir un modelo que sea replicable, que me minimice los riesgos, como tú dices. Entonces, tengo un proceso objetivo de referencias, tengo un proceso objetivo de entendimiento de mi cultura, el partner que me ayuda entiende mi cultura y en su contexto me mapea el estilo del ejecutivo a mi cultura y me dice cuál hay más fit o no hay fit, entiendo el potencial, entiendo las motivaciones, tengo la compensación, ¿no? A veces nos olvida que eso es un tema muy importante. Y ya con eso, lo que pasa es que voy haciendo check, 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 y objetivamente, si hago bien todo esto, las probabilidades de éxito aumentan. Pero estamos en un negocio de personas. Yo no estoy comprando un servidor que voy a conectar, TCP/IP, controlar, delete, funcionó. Somos seres humanos. Entonces, hay posibilidades de que las cosas fallen. Cosas simples. La persona entra a la organización y se separa. Entra en un proceso de divorcio. Su parte emocional afecta su día a día. Y una persona que traía todo el contenido para ser exitoso o exitosa en este rol, no lo va a hacer, porque su parte emocional y su parte personal cambió sustancialmente. Entonces, nunca dejemos de ver que estos somos seres humanos. Y ahí es cuando, Mao, el tema del CEO que entiende el contenido y que tiene esta relación emocional y esta conexión con sus personas claves juega un papel importante. ¿Cómo te sientes? ¿Te damos un break? ¿Cómo te ayudamos? Ponemos a tu equipo, ¿qué quieres hacer? Pero la primera es, no veo resultados, tráigame otro. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le estoy mandando a todos los demás de la organización? A la primera que falle, me van a votar. Mi contexto personal no importa. Aunque tengo los capabilities, tengo el fit, tengo el potencial, doy los resultados, a la primera que algo suceda en mi vida, me fui. Entonces ahí esta conexión, porque los negocios nos mueven los seres humanos. Y tiene que ser muy humano. Sí, y esa es la parte más difícil para un CEO, porque es mucho tiempo, es mucha energía, es mucho esfuerzo, y son muchas presiones. Pero bueno, ellos quisieron ser CEOs. Oye, Germán, y además de que, a ver, ya dijiste, somos humanos, y solamente por eso o sea, no es código, no estamos haciendo una máquina, o sea, somos humanos y solamente por eso el rango de lo que puede pasar después, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero además, Germán, pues al final siempre decimos, a ver, no va a haber un candidato perfecto como te lo imagines en las dimensiones, en los capabilities, en la experiencia, nunca va a haber un candidato perfecto. Y ahí ya hay un rango que tú dices, bueno, pues está en un 80% de los checks, en un 90%, creemos que sus fortalezas van a nublar a lo mejor las áreas de oportunidad que no está cumpliendo, y siempre entramos, ¿no? Tiene la mayoría de las cosas y va a sacar la bola, pero creo que es importante decir, nunca va a haber un candidato perfecto jamás en la vida que cumpla al 100% lo que creemos que necesitamos y queremos buscar, ¿no? Y me encantaría escuchar, Germán, ahorita hablando de la humanidad y lo complejo y lo retador que es el tema no solamente de reclutamiento, retención, todo el tema de recursos humanos, de desarrollo organizacional, por la complejidad de que somos humanos y los humanos somos realmente un tema así interminable. Hablando de Gen AI y de tecnología, ¿qué has visto tú para el área de adquisición de talento, reclutamiento? ¿Cómo has visto que podemos apalancar las áreas de talento de esta nueva tecnología, nuestras operaciones del día a día? ¿Qué crees que viene? ¿Qué te imaginas? ¿Qué has soñado? Uy, ahí... Déjame primero tener una reacción sobre lo que comentaste. No existe el candidato perfecto porque en el imaginario de las búsquedas, las organizaciones quieren a Jesucristo caminando encima del agua. Y eso era Jesucristo. Eso no existe. Entender los trade-offs y los gaps es fundamental para la segunda fase del proceso que hablamos, que era el proceso de onboarding. Y es esos gaps que identificamos en el proceso de esta mejor solución que encontramos, ¿cómo los voy a llenar? Le pongo gente, le pongo training, lo roto,
¿qué voy a hacer? O asumo cosas o muevo cosas de esta posición a otra organización donde tenemos mejores recursos. Y esos trade-offs hay que hacerlos. Y esos trade-offs hay que explicárselos a los candidatos en el proceso de reclutamiento. Para que los entiendan. Es decir, oye, te vamos a contratar, eres una pistola, sabes de core bancarios, has hecho banca, has hecho digital, pero no conoces el negocio en México. Entonces necesitamos ponerte a alguien que te ayude a hacer un landing rápido en el negocio de México, porque es que México es un contenido distinto. Perfecto, ya lo entendí. A tu siguiente pregunta, todo este tema de inteligencia artificial que está viendo para temas de reclutamiento. Yo cuando entré a Spencer Stuart, LinkedIn estaba haciendo sus primeros pinos, llevaba como 3 o 4 años. Y yo pensé que este trabajo no iba a durar porque LinkedIn iba a hacer todo el trabajo que nosotros hacíamos. Pero no. Porque es que el reto del reclutamiento, sobre todo para posiciones de liderazgo, de pronto en posiciones más transaccionales, desarrollo de software o call center, este tipo de cosas, sin demeritar el trabajo que estas personas hacen, puede evaluarse a través de plataformas digitales de manera más eficiente. Identificar quién va a ser el potencial sucesor de Bob Iger en Disney. ¿Cuántas personas hay que puedan manejar, que puedan ser CEOs de Disney? ¿5? ¿10? ¿Quién los conoce? ¿Quién conoce sus momentos de vida? ¿Quién los conoce lo suficiente como para enamorarlos con el proceso, para entender cómo van y para servir de vaso comunicante entre Disney y estos ejecutivos? Una plataforma digital. Y me fui para el caso extremo, ¿no? Porque anunciaron que se queda hasta 2026, luego ya deben estar arrancando el proceso de sucesión, ¿no? Entonces, hay roles donde la tecnología va a desintermediar el trabajo que hacemos nosotros, pero hay roles donde donde definitivamente va a haber personas que conozcan, que hablen, que tengan esta capacidad para acercarse y para entender, sobre todo para darle advice. A mí me pasa hoy en día con muchos candidatos que los llamo para posiciones y me dicen, ¿por qué consideras que yo soy bueno para esa posición? ¿Qué voy a aprender? Tú que me conoces y has hablado conmigo los últimos 10 años, ¿por qué crees que debo dar este paso de carrera? ¿Eso lo va a dar la plataforma de AI? Yo creo que todavía no. Creo que faltan muchas iteraciones. Pero de pronto estoy equivocado. Ahora, la gran ventaja que tengo es que yo ya voy a estar retirado. Eso es un problema de otras generaciones. Entonces, hasta ahorita, Germán, en tu área, en el nivel en donde tú trabajas con las organizaciones, tú no ves entrada que GenAI nos ayude a facilitar algo. Mira, nosotros tenemos muchas plataformas de inteligencia artificial y tenemos un socio en la oficina de Seattle que está haciendo cosas interesantes y está hablando con startups para entender cómo podemos mejorar. Pero te pongo un ejemplo. Tú me dices, oye, vamos a hacer esta búsqueda y vas a encontrarse una plataforma de AI que te pone un short list de 20 candidatos, porque eso es lo que hacen, van a LinkedIn, miran carreras, miran redes sociales, ¿verdad? Y te ponen, esos son los 20 candidatos. ¿Y ahora qué? ¿Cuántos de esos te van a responder que tú no conoces? ¿Cuántos te van a responder de la manera en que tú quieres? ¿Cómo vas a llegar a las referencias? ¿Cómo vas a conocer el contexto del candidato? Entonces ahí es donde nosotros todavía jugamos un rol. ¿Es ese rol sostenible en el tiempo? Yo esperaría que sí, por la naturaleza de animales que somos animales sociales, somos seres que necesitamos comunicarnos y contactarnos, pero puede que esté equivocado y puede que en realidad estas plataformas desintermedien completamente el oficio de search como tal. Pero por eso les decía que nosotros ya no nos vemos solamente como una firma de search, nos vemos como una firma de leadership advisory. Entonces yo debería estar sentado en tu boardroom, con tu board, con tu CEO, con tu C-suite, ayudándolos en sus procesos de desarrollo, en sus temas de team effectiveness, en sus temas de medición de cultura, en sus temas de transformación cultural y ocasionalmente haciendo búsquedas, sí, probablemente. Y por eso nuestra aspiración empieza a evolucionar en ese sentido, donde search es una parte importante, pero con las relaciones que tenemos y con el conocimiento que tenemos, creemos que podemos apoyar a nuestros clientes en otras áreas.
De acuerdo, Germán. Y la verdad es que quería llegar a este punto, ¿no? En donde decimos, estas búsquedas son tan artesanales, o sea, este proceso no se tiene que repetir para las 500, 600 posiciones que una empresa contrata al año. Estas búsquedas estamos hablando del 2% de las situaciones, menos del 2%, no puede ser reemplazable porque el riesgo es tan grande, o sea, al final el riesgo a equivocarse es tan grande y el beneficio de dar con una buena contratación puede ser un game changer para la organización, para el equipo, para el área, que sí requiere este trabajo cercano, uno a uno, gente senior involucrada en el proceso, diseñar, ir a profundidad. No podemos equivocarnos con la persona que estamos poniendo a tomar las decisiones estratégicas de un área, de una empresa, de un departamento, de una división, ¿no? Entonces, a esto quería llegar, que las personas que nos escuchen como que tengan un poquito más de conciencia de la importancia de los procesos bien diseñados, de las búsquedas bien diseñadas y súper profundas. Y sí, no hay un sistema automático de evaluación que nos va a ayudar a determinar qué candidato es mejor. Por supuesto, nos podemos apoyar, como tú dijiste, en ciertas partes del proceso, ciertas herramientas que ya existen, pero al final, por los siguientes años, no vemos que la delicadeza del proceso pueda ser suplida por alguna aplicación. Sí, y también los procesos de evaluación deben evolucionar con la madurez de la organización. Nosotros hemos trabajado con startups donde, por ejemplo, las mediciones de IQ son importantísimas para su contratación, porque contratan mucho McKinsey, mucho BCG, mucho Management Consulting en edades tempranas, que es el tipo de perfiles que les ayudan en sus procesos de crecimiento en las fases iniciales de los startups. En la medida en que la organización evoluciona, el EQ de pronto no es tan importante como el EQ, el IQ al EQ, ¿no? Porque es que el liderazgo es un tema completamente diferente a mi capacidad para solucionar problemas. Yo puedo meter el Excel. Soy capaz de manejar un equipo de 10, 15, 20 personas que tiene cada uno 10, 15, 20 personas. Y la complejidad en el manejo de equipos, o sea, ser líder, ser individual contributor a ser líder de equipo, a ser líder de líderes y a ser líder de líderes, son cosas completamente diferentes que un test de IQ no mide. Y hemos tenido conversaciones muy profundas con startups que llegan a esta fase donde nos descarrilan candidatos porque es que su IQ es bajito. ¿Y tú te has dado cuenta de lo que esta persona ha hecho en sus vidas pasadas? ¿Y tú te has dado cuenta de los retos que tiene? Y cuando medimos el potencial y les explicamos el potencial y por qué dicen, ah, sí, tienes razón. Y cuando colocamos a los ejecutivos que son mucho más seniors desde el punto de vista de edad que su organización y empiezan a mover la organización, y empiezan a generar cultura y a transformación, dicen, no, sí tenía razón. Entonces, no es un modelo estático. El modelo y los frameworks deben ir evolucionando en la medida en que la organización va evolucionando y va ganando escala, ¿no? Porque manejar un equipo global es diferente de manejar un equipo que vende solamente en México. Y los skills son distintos, sobre todo los soft skills. Definir el modelo de compensación de una compañía SaaS, no pasa nada. Pero manejar una organización que tiene vendedores en Europa, en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, que tiene que interactuar con la gente de producto, que tiene que interactuar con la gente de delivery, que tiene que interactuar con la gente de preventas, de postventa. Esos son skills complejos, ¿no? Entonces sí, tómense el tiempo para... O sea, mi mensaje es, busquen apoyo, busquen gente senior, los emprendedores tienen entre sus angel investors y esto gente senior que los puede ayudar. Pidan coaching y construyan un framework y revisen el framework cada 12, 18 meses. El framework de cultura, el framework de los capabilities, el framework de potencial. Y en la medida en que lo van revisando, vayan evolucionando y vayan cuestionando a su equipo de recursos humanos, a sus partners de recursos humanos, a sus partners de... Hoy hay que subir un notch, porque es que ahora necesitamos un poquito más. Pero inviertan tiempo en estar con la gente. Hablen con la gente, ¿no?
acérquense desde el punto de vista humano. Entiendan bien cómo están las personas, qué los motiva, ¿no? No solamente cuáles fueron tus KPIs y si entregaste los resultados del mes. Oye, Germán, si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan todas las empresas en Latinoamérica, ¿qué cambiarías? Difícil pregunta. Yo creo que cambiaría velocidad por calidad, ¿no? Creo que muchos de nuestros clientes es para mañana. Quiero tener 3 candidatos mañana y la llamada es la próxima semana y muéstrame otros 3 candidatos y quiero ver 5 candidatos más y creo que el proceso debería ser hablemos más, entendámonos mejor y confía en mí que voy a hacer mi mejor esfuerzo con el entendimiento que me estás dando para traerte la mejor gente, porque también creo que a veces arrancamos con temas de desconfianza, ¿no? Los contrato porque son un mal necesario, hago un pitch, llamo 4 firmas, escojo una, arranco con esta firma, pero veo el proceso como un gasto, no lo veo como una inversión, y a veces no nos usan lo suficiente, ¿no? Entonces, muchas cosas, Mau, difícil pregunta, cambiar una sola cosa. Ahora, somos muy afortunados, la verdad es que nosotros en la firma hemos tenido oportunidad de trabajar con grandes empresas, con grandes emprendedores, los seguimos apoyando, hemos trabajado con compañías multinacionales, hemos estado en procesos de transformación importantísimos, hemos aprendido un montón nosotros también de trabajar con clientes. Y es una experiencia que encantados compartimos con nuestros clientes, para decir, no cometas el mismo error, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos y cometemos lo que queremos cometer, ¿no? Claro. Oye, y nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Germán, muchas veces decimos, es que ya lo vimos, o sea, no va por ahí, déjame te platico esas historias, y hasta que las organizaciones no lo viven, dicen, sí, es cierto. Yo tengo un cliente que me dice, es que usted nunca me quiere hacer búsquedas, y digo, es que usted no tiene claro qué es lo que quiere. Cuando tenga claro lo que quiere, me avisa y yo le hago la búsqueda con muchísimo gusto. ¿Para qué? Porque no estoy aquí para cobrar unos honorarios. Estoy aquí para tener impacto en su organización y con mis candidatos y mis candidatas. Entonces, hacer la búsqueda por hacer la búsqueda, mejor no. Hagamos la búsqueda cuando tengamos mucha claridad de a dónde queremos ir. Y por eso es muy importante, creo que los emprendedores que están viendo este video, que espero les sirva, deben hacer un alto y pensar bien, ¿no? Pensar bien qué es lo que quieren hacer y cómo quieren movilizar a su organización en el tiempo. Porque, como decía un gran socio amigo mío, decía que la cultura es como el cuerpo de las personas, agarra su forma. Unos hacen ejercicio y están bien fit, y otros están bien gorditos. Entonces, ¿cuánta energía le quiero meter yo a la cultura de la organización? Y eso eso es energía del CEO, ¿no? Germán, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la conversación. De verdad, qué rica plática. A ustedes por invitarme. Encantados de ayudar, encantados de tener charlas con emprendedores, de darles consejos, darles advice. Sé que para etapas tempranas no somos una solución viable por los costos, pero eso no quiere decir que no podamos tomarnos un café virtual con ustedes consideren que podamos hablar y echarles una mano. Lo hacemos con muchísimo gusto, porque esas son las personas que van a cambiar el mundo. Que te busquen. Me encanta, Germán. Ándale, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muy bien, Germán. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Encantado. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos.